Amado Padre, agradecemos esta hermosa mañana, la oportunidad que nos das de amanecer con salud y con bien, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra escrita y lo que ahora estamos viendo específicamente acerca de tu concepto, que es la felicidad y que es el mejor concepto que nosotros también podemos adoptar, para seguir tu palabra y ver que esa felicidad es la verdadera y esa es la que perdura, no solo en esta vida, sino también por toda la eternidad. Guíanos, te pedimos, a lo que vamos a ver ahora, y que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones. Te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con este estudio de la palabra del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Hemos estado viendo algunos versículos ya en cuanto al deseo de Dios de que nosotros conozcamos la verdadera felicidad. Este término que habla aquí, que dice bienaventurados, no nada más es una simple felicidad, sino un constante contentamiento, satisfacción interior, exterior, en todos los aspectos de la vida. Solo que hay ciertos principios que el hombre tiene que poner en práctica si quiere experimentar esto que Dios ha determinado como una felicidad auténtica y una felicidad permanente. Entonces vimos la vez pasada que decía cuál es el primer aspecto que tendríamos que considerar para poder experimentar esa felicidad. Y comienza diciendo el 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, todo lo que nosotros aquí vivimos, sea bueno o sea malo, es pasajero. Esta vida es bien breve y se va rápido. No ustedes para saberlo, ni yo para decirlo, pero ya llevo 68 años que se me han ido, pero como un suspiro. Ya no quiero suspirar porque se me va la vida, pero así es la vida. Esta vida es pasajera. Lo que Dios está buscando que el hombre entienda es lo que es trascendental, lo que es para toda la eternidad. Esto aquí se acaba, allá es eterno. Y no nada más para la eternidad está pensando estas cosas para nosotros, sino desde aquí podemos experimentar esa felicidad y satisfacción verdaderas si entendemos lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu. Y veíamos que no eran aquellos que se sentían orgullosos, completos en sí mismos, que sabían que tenían todo arreglado, como por ejemplo eran los fariseos, los saduceos, los herodianos, incluso los de Qumran, los que se habían ido a recluir a esos lugares aislados, sino que deberían entender a lo que él se refería como pobreza en espíritu. Y no significaba ese orgullo del fariseo que creía que había cumplido toda la ley y que ellos ya estaban bien con Dios. Me he topado con mucha gente que cuando les presento el Evangelio me dicen, yo soy una buena persona, no mato, no hago daño a nadie, y su concepto de personas condenadas o infelices son muy extremos, ¿verdad? No son los parámetros divinos. Son parámetros humanos. No soy como el triturador de Boston, no soy como el narcotraficante que acaban de atrapar del Mencho o algo por el estilo. Se van a esos extremos, ¿verdad? Esos sí se van a ir al infierno. Pero no son los parámetros de Dios. Los parámetros de Dios que se ha violado y que el hombre viola constantemente es la santidad perfecta de Dios. Entonces, solamente cuando llegamos como el caso del fariseo y el publicano que se acercaron al templo y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, ¿verdad? No soy pecador como estos hombres, guardo la ley, doy mis diezmos, todo lo hago perfectamente. Y el publicano llegó ante el altar y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. El publicano era el que se dedicaba, en muchas ocasiones pagaban una no membresía, sino como una especie de iguala con el gobierno para que les permitieran extorsionar a la gente, sacando los impuestos que le daban un tanto también para Roma y el otro se lo quedaban ellos. Eran odiados por su pueblo. Y ese publicano decía, Señor, ten piedad de mí que soy pecador, pobre en espíritu, bancarrota total, no tengo absolutamente nada para ganarme la entrada al cielo. Y esa es la condición de todo ser humano. Ante la perfección de santidad de Dios, nadie puede hacer nada para relacionarse con Dios.
Por eso, hasta que reconocemos esto, podemos entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Él vino a resolver el conflicto que nosotros teníamos con Dios para aquellos que se consideraban así, completamente en bancarrota espiritual, pobres en espíritu. Y entonces, aquellos que eran considerados así, el Señor aplicaba la sangre de Jesucristo que la derramó en la cruz por nuestros pecados y nos hace perfectos con su sangre ante Dios. Por eso nos podemos relacionar con Dios. Porque cuando te arrepientes y te conviertes a Dios, aplica su sangre que te da completa salvación, completo perdón. De otra manera no nos podríamos acercar a Dios. Ahora en Cristo me puedo acercar a Dios porque en Cristo me ve perfecto, pero es en Cristo. En Cristo ahora su Espíritu mora en mí y en Cristo empieza a transformar mi comportamiento a través de mi vida diaria. Aunque voy a llegar a la perfección hasta que llegue al cielo, pero durante este proceso el Espíritu va obrando en esa transformación, cambiando el corazón, cambiando mis actitudes. Y esto se ve en el impacto en mi relación matrimonial, en mi relación familiar, en mi relación de mi comunidad, en mi gobierno, en todo lo que yo me comporto, en todo lo que yo tengo injerencia. Se ve ese cambio, porque es poder de Dios obrando en el interior. Antes era ladrón, ahora ya no robo. Antes era mentiroso, ahora hablo con la verdad. Antes era un borracho, ahora soy una persona sobria. Antes me drogaba, ahora no lo hago. Antes era un inmoral, ahora soy una persona recta. Estas cosas son las que Dios cambia en el corazón, hace una regeneración, ¿sí? Como dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, esa sangre que me limpió, y por la renovación en el Espíritu Santo, ese Espíritu que me va haciendo nuevo. De tal forma que, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque ahora el Espíritu empieza a hacer todas las cosas nuevas en la vida de aquel que se ha convertido a Dios. Pero ahora continúa diciendo otra cosa también muy importante. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué conceptos tan contrarios, ¿no? Tan antagónicos. El mundo te dice, no es necesario el dolor, hay que hacer a un lado el dolor. Aquí se trata de vivir la vida feliz, y aunque sea una vida superficialmente feliz, pero tenemos que dar la apariencia de ser feliz. Esto es algo natural en el ser humano. Queremos dar la apariencia ante las demás personas de que somos felices, exitosos, buenos, que tenemos un hogar perfecto, que tenemos el negocio perfecto, que todo marcha bien en la vida y que soy una persona exitosa, ¿verdad? Tenía un amigo que quería dar esa impresión y dijo, necesito comprarme un carro de la mejor gama, aunque no sea último modelo, pero que llegue al último modelo. Se endeudó hasta el alma. Pero su propósito era el mismo engaño el que vive el ser humano. Y el engañador, que es el diablo, también quiere que nosotros creamos que a través de estas cosas vamos a ser felices. Pero nada de esto produce felicidad. Especialmente cuando se adquieren las cosas de esta manera, ¿verdad? Ahora, en este punto, los que lloran es muy contrario a lo que el mundo dice, que es el llanto. Lo que el mundo concibe que es el llanto. Y creen que hay que hacerlo a un lado para ser feliz, aunque sea una felicidad superficial, pero Cristo dice todo lo contrario. Él declara todo lo contrario. ¿Y cuándo es cuando ocurre todo lo contrario? Cuando el hombre ha entendido que el pecado es lo que ha arruinado su vida y lamenta profundamente el pecado. Estos son los que lloran, por su condición caída, su condición inclinada al mal. Ese corazón que no entiende y que vez tras vez sigue cayendo en el pecado y en el mal. Este es el que llora, el que se lamenta por su pecado. Ahora, vamos a ver en este pasaje, en este versículo de Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es la naturaleza de este llanto piadoso? ¿Y cuál es esa naturaleza? No es cualquier tipo de tristeza. Si tú te pones a analizar, hay diferentes tipos de dolor. Hay dolor, gente que le duelen las circunstancias. Tenemos a un rey Saúl, que no era salvo y que este hombre, aunque hay el debate de que si era salvo y no era salvo, pero yo no veo claridad en su salvación, en su testimonio. Sin embargo, este hombre
Cuando Dios le dice que vaya a hacer una tarea específica, él la hace a medias y entonces llega con Samuel y le dice, hombre de Dios, he cumplido la palabra de Dios. Y Samuel le dice, pues, ¿qué es esto que estoy escuchando que no hiciste lo que yo te dije? Y entonces cuando le enfrenta a su pecado, este hombre empieza a llorar por las circunstancias. ¿Cuáles eran sus circunstancias ahora? Por haber desobedecido a Dios ya no iba a ser rey. Por haber desobedecido a Dios ya no iba a ser honrado por el profeta ante el pueblo. Y entonces él lloraba por las circunstancias y le rogó que por favor lo acompañara, aunque sea para dar su autorización, o más bien dicho, su bendición ante el pueblo, y que lo honrara ante el pueblo. Pero le dolían las circunstancias que estaba viviendo por su desobediencia. Hay un llanto que es así. Hay otro tipo de llanto que es también por algún tipo de pérdida. Ahora, normalmente en la Biblia encontramos 8 tipos de términos que se ocupan para hablar acerca de la tristeza, pero este es el peor de todos. Nosotros podemos ver que no hay mayor tristeza que perder a un ser querido. Cuando alguien muere, llora uno, y el llanto es algo que Dios nos dejó para liberar al alma. Cuando hay un caso así, uno llora y llora hasta que ya no le quedan fuerzas. Los que hemos experimentado algo así, lo sentimos, lo conocemos. Yo tuve un vecinito que entraba a mi casa como Juan por su casa. Él sentía que era su propia casa. Cuando le preguntaban ¿en dónde vives?, él decía, tengo 2 casas, una acá y la otra acá, y señalaba la nuestra, ¿verdad? Entonces entraba siempre ahí y se sentía a gusto con nosotros. Resulta que cuando muere su padre, más bien dicho, mataron a su padre, andaba en malos negocios el papá. Finalmente pasaron los meses, el niño le clamaba a su mamá que lo trajeran a nuestra casa. Cuando finalmente llega, muchos niñitos curiosos llegaron ahí a mi casa también. Y entonces este amiguito les dice, les tengo una mala noticia, mataron a mi papá. Y le dice uno de los niños, ¿pero por qué no estás llorando? Es que ya me cansé de llorar, ya no puedo llorar más. Y sí, es algo que ocurre, que el llanto es un desahogo que Dios da para el alma, para que en estos momentos tan críticos uno pueda desahogarse. Y llega un momento en donde ya no hay más. Pero esto tampoco es a lo que se refiere aquí. Hay el llanto también que ocurre cuando hay alguna pérdida o cuando hay algún problema muy fuerte que no podemos resolver y llegamos a una desesperación, pero no es el llanto al que aquí se refiere. Vemos que el rey Acab estuvo llorando porque él quería poner una viña en un lugar que no le pertenecía a él, que era un terreno de otra persona, y esa persona no quería vender su terreno, la heredad de Jehová, decía él. Y entonces él se angustió y lloró porque él quería a fuerzas tener ese terreno. Y lloró porque no encontraba la solución. Hasta que llegó su malvada esposa Jezabel y le dice, ¿por qué está así el rey? Porque quiero el terreno de Nabot, pero no me lo da y no me lo quiere vender, y aunque yo le ofrezco uno mejor, ¿y que no eres el rey? Y lo mandaron matar, y matar a toda la gente. Uno dice, no hombre, es que los narcos, qué tremendo. No, pues desde siempre han existido ese tipo de maleantes, ¿verdad? Que aniquilan a toda la gente para llevar a cabo sus propósitos egoístas. Y este no es el llanto a que se refiere. ¿Cuál es el llanto al que se refiere aquí? Sí, es un llanto muy fuerte, muy doloroso, pero es en el sentido espiritual. Es el reconocimiento de que yo estoy en una miseria total. Mi carne está inclinada al mal. No tiene ninguna solución, a menos que Dios tenga misericordia de mí y me dé su perdón y me salve. Pero es un llanto, es una tristeza espiritual interna y sumamente profunda, que tiene una claridad total de esto. Muchas veces esa claridad el diablo la quiere enturbiar con muchas cosas. No, hombre, es que eso es normal, es que todo el mundo lo hace, es que mira, no eres tan malo como crees, hay mucha gente más mala, como les decía hace un momento, ¿verdad? Mira, nada más, estos sí merecen el infierno, tú no, tú eres más o menos bueno. Pero esos no son los parámetros de Dios, sino la santidad de Dios, que ha sido ofendida por nuestro pecado. Y todo ser humano es pecador.
Piensa tú en la persona más santa que puedas conocer en esta vida, si es que conoces a alguien. Es pecador. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe. No existe. El ser humano es imperfecto, es falible, es pecador y necesita de la salvación de Dios para poderse reconciliar con Dios. El camino que Dios estableció. Uno muchas veces quisiera establecer su propio camino. Y a veces muchos lloran por eso. ¿Por qué tiene que ser como tú dices, Señor? Y muchos se han fabricado un Dios a su manera. A consecuencia de que no pueden resolver su propio conflicto, quieren entonces un Dios a su manera. Y muchos lo han hecho así, pero eso es un ídolo, eso no es el Dios de la Biblia. Un Dios que me permita ser próspero, que me dé salud, que me dé dinero, que me dé el espacio suficiente para yo ser grandioso. Acá no lo vemos en la Biblia. Aquí en la Biblia vemos pobre en espíritu. Vemos los que lloran. Vemos los mansos. Vemos los que tienen hambre y sed de justicia. Vemos a los misericordiosos. Todo esto es contrario al concepto humano, pero este es el concepto divino que cuando lo entendemos, descubrimos que efectivamente así es. Yo encontré verdadero sentido a partir del día en que me convertí. Pero no me convertí así nomás, ¿verdad? Y me hablaron de Cristo y ya, me hablaron varias veces de Cristo. En ocasiones con toda claridad y con espacio de tiempo abundante, ¿verdad? Manejando, la señora me iba compartiendo el evangelio y yo entendiéndolo, pero por dentro sintiendo, no, esto no es para mí, no, yo quiero seguir viviendo en mi pecado, no, esto no. Ya, y cuando me hace la invitación, oye, ¿no te gustaría aceptar a Cristo, rendir tu voluntad a Él, arrepentirte de tu vida de pecado, convertirte a Él? Y le digo, mira, yo entendí todo esto que me dijiste y sí me gustaría, pero no ahorita, ahorita no puedo, ahorita estoy viviendo mal. Más adelante yo creo que sí. Pero les he comentado que mi más adelante era a los 90 años. Bueno, ya mero le estoy llegando, ¿verdad? Pero yo decía ya el punto de la muerte y entonces sí, ya arreglo mi vida con Dios, pero mientras ya entre comillas lo digo, porque si ahí fuera realmente la felicidad, yo agarro la Biblia a tiro porque no sirve para nada. No hay felicidad ahí. Cuando uno dice es que le voy a dar rienda suelta a la vida, esa no es vida. Esa es muerte, esa es destrucción. Esa es ruina. La verdadera vida está ahí, pero hay que entender esto. ¿Cómo puedo entender esto? Cuando llego así y reconozco mi condición profunda e interior de espiritual, que estoy en bancarrota con Dios. Y esto me lleva a clamar y a llorar y a rogarle a Dios. Y decirle, sí, Señor, esta es mi condición. Hay una tristeza por el pecado, visto como una ofensa directa contra la santidad de Dios. Entonces, cuando lo entiendo así, y llego en este genuino arrepentimiento, en esta genuina tristeza, en este genuino llanto, Dios ve mi corazón, perdona mi pecado, me limpia con la sangre de Cristo y me reconcilia con Él, me regenera. Vamos a leer lo que dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, si fuera tan amable, don Pedro. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es que hay dos tipos de tristeza, ¿verdad? La tristeza del mundo, como acabamos de ver, con el ejemplo de Acab, con el ejemplo de Saúl. Y podemos mencionar muchos ejemplos más. Esa es la tristeza del mundo, pero eso no produce salvación. La tristeza del mundo produce muerte, separación de Dios. Y sigue reinando el pecado, y sigue reinando el orgullo, sigue reinando el ego, y no hay ninguna restauración espiritual. Más la tristeza que es según Dios, la que Dios produce, la que Dios obra,
Él es quien obra el quebrantamiento en cada corazón. De una u otra forma Dios nos está llamando. De una u otra forma Dios nos está buscando. Esta fue una forma que podríamos decir por las buenas, ¿verdad? Dios queriendo ganarme a través de la predicación de una persona que me hizo ver mi condición espiritual. Yo sabía que estaba en pecado, yo sabía que estaba perdido, pero rechacé. No fue hasta que estaba en esa gruta ahí ahogándome, que me estaba jalando la corriente, luchando por mi vida, hasta que yo me vi en el infierno. Y no tenía nadie que me dijera que yo iba para ese lugar. Mi propia conciencia me dictaba que yo estaba viviendo mal y que me iba a ir al infierno. En ese momento clamé y le dije, Dios, te lo suplico, dame otra oportunidad. Si tú me llevas ahorita me voy a ir al infierno. Dame otra oportunidad. Fue el quebrantamiento que produjo esa tristeza, que me condujo a la salvación. Me la dio y empecé a buscar a Dios. Pero ahora yo empecé a buscar a Dios, ahora quería encontrar a Dios, porque había visto su mano milagrosa preservándome de la muerte, pero no solo de la muerte física, de una muerte eterna, de un infierno eterno. Me escuchó, me salvó, físicamente hablando y también espiritualmente hablando. Empecé a buscar a Dios hasta que finalmente conocí a un amigo que me habló a través de la Biblia de esto que estamos platicando. Y decidí mi vida, entregarle mi vida a Dios. Y cuando lo hice, descubrí algo. El verdadero sentido de la vida. Yo sentí que había descubierto un verdadero tesoro, pero que no era material, pero que le daba sentido completo a mi vida. La relación con Dios. Entendí para qué estamos aquí. Y todo ser humano está aquí para ese propósito. Todo ser humano es un alma eterna. Eterna. Aquí van a decidir si van a la eternidad con Dios o a la eternidad sin Dios. Eternidad con Dios es la gloria, es el cielo. Eternidad sin Dios es la muerte eterna, es el pecado, es el infierno. Es de lo que nos vino a salvar. Pero tú decides. Y tú decides porque cualquiera podría decir, sí, si me hubiera pasado lo así, yo también me convertía. Yo he conocido personas que me han dicho, yo he estado como 10 veces en la situación que tú has estado y nunca me he acordado de Dios. Pero este amigo fue quebrantado cuando su esposa le pidió el divorcio. Otros han sido quebrantados cuando ha venido un quebranto financiero. Y así con cada uno, Dios conoce el corazón, pero Dios está buscando a cada persona para traerla a esa auténtica felicidad, que mientras esto no suceda, no va a conocer, no va a entender este término de bienaventurado, de plenitud, de plenamente feliz. Y aquí nos menciona que es así. Esto hasta que es uno contristado con esa tristeza que produce salvación, arrepentimiento para salvación, esa es la que debemos anhelar. La tristeza del mundo produce muerte, esa no soluciona nada. La de Dios, la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y esto cuando empieza a haber esa vida transformada, que como les decía, era un ladrón, ahora ya no robo, era un adúltero, ahora soy una persona íntegra, era un mentiroso, ahora hablo con la verdad. Ese cambio, escuchen bien, no es la condición para salvarse. Es un efecto de que ya la persona entendió la salvación. Es un efecto de la transformación que el Espíritu Santo está obrando en esa persona. No es la condición para la salvación. La salvación la tengo que aceptar por fe, creerle a Dios, y por gracia. Es un regalo de Dios. Nada puedo hacer para ganármela. Cuando llego en esa pobreza espiritual, cuando llego en ese llanto y lamento por mi condición caída y pecaminosa y alejada de Dios, es entonces que este efecto, que llego en arrepentimiento con Dios y le entrego mi voluntad, entonces Él me limpia con la sangre de Cristo, entra ahora el Espíritu a morar en mí, porque ya me ve en Cristo, sin pecado, sin mancha. Porque por una sola ofrenda, dice en Hebreos 10:14,
hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ahora tengo esa relación con Dios y este es el efecto que empieza a haber, una transformación, una regeneración, pero es obra del Espíritu Santo. Ningún hombre lo puede hacer por sí mismo. Yo les comentaba cómo mi papá, en paz descanse, cuando le testifiqué me decía, yo no necesito a Cristo para cambiar. Yo ya dejé solo por mí mismo el cigarro. Yo ya dejé solo por mí mismo el alcohol. Yo no necesito nada para cambiar, ni convertirme a Cristo, ni nada. Yo he tenido fuerza de voluntad para hacerlo. Pero al cabo de unos 5 años de que yo me convertí, mi papá también viene a los pies de Cristo. Dios quebrantó su corazón y llegó conmigo y me decía, hijo, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero esa nueva vida, yo quiero ser salvo. Gracias a Dios aceptó al Señor. Y en una conversación me dice, hijo, qué hipócrita es uno, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué, papá? Es que yo te decía que yo había cambiado por mí mismo, pero nadie me veía, que me llevaba al perro a dar la vuelta y a la espalda de la casa había una tiendita donde vendían cigarros, donde vendían alcohol, donde vendían cervezas, y ahí me echaba mi pausa, ¿verdad? Y me echaba mis cigarritos, y me echaba mis alcoholes, pero ante la gente yo aparentaba que yo mismo lo había logrado. Sí, papá tiene razón, así es uno. No, así y mucho más. Pero es que ese es el corazón del hombre. Hasta que no encuentras esa miseria, no llegas así clamando a Dios por una vida diferente. Este hombre, el publicano, ¿por qué crees que llegó así, clamando a Dios, llorando a Dios? Ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. Padre, sé propicio a mí, que soy pecador. Porque tenía una condición que lo movía a ver como principal objetivo en su vida el dinero, las comodidades y los lujos, a costa de hundir a su prójimo, de exprimirlos a través de impuestos. Y esa era su condición, que estaba lamentando. Dios, ¿por qué soy así? ¡Qué miserable soy! Te necesito, Señor, perdóname, sé propicio a mí, que soy un pecador. ¿Hasta qué grado de pecador se veía? Completamente separado de Dios. ¿Cuántos pecados necesito cometer para estar completamente separado de Dios? Yo te pregunto, ¿cuántos pecados cometió Adán y Eva para separarse de Dios? 1. Estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Ahora, dijeras, ¿nada más he cometido un pecado? Una persona, una vez dando una plática, dijo, ¿o hay alguien aquí que se considera libre de pecado? Y una persona por ahí levantó la mano y le dice, mire, señor, la Biblia dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que nunca peque, ¿sí? Que haga el bien y nunca peque. No existe. O sea que lo que usted acaba de hacer es una mentira. Bienvenido al club, al club de los pecadores. No existe. Esa es la condición miserable que tenemos como humanos. Por eso necesitamos venir en esas condiciones a Dios. El incrédulo lamenta las condiciones del pecado. Muchas veces lo que lamentan es eso, lo que le va a venir a raíz del pecado, pero no viene a la conversión. Lamenta las condiciones, pero no el pecado en sí. Vemos lo que pasó con Amnón. Quiso abusar de su media hermana Tamar, y después de que la abusó, la aborreció. Y esta condición lo llevó a una vida más miserable, al grado de que el hermano de Tamar decidió matar a Amnón por lo que había hecho. Esto es lo que genera el pecado en el mundo. Destrucción tras destrucción tras destrucción. La tristeza que, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. El creyente llora por el pecado porque lo ve como una ofensa a esa santidad de Dios. He pecado contra ti, Señor. Te he ofendido. Y le duele profundamente haber pecado contra Dios. No las consecuencias.
Sabe que van a venir consecuencias. Cuando fue enfrentado David por su pecado con Betsabé, era mujer casada, cayó en adulterio, digno de ser matado, según la ley de Israel. Mandó matar a su esposo para esconder su crimen. Digno de otra vez de muerte en Israel, doblemente de muerte, reo de muerte. ¿Y cómo vino con Dios? Cuando es enfrentado por el profeta y le dice, tú eres ese hombre, él le dice, he pecado contra Dios. Ahí cayó en arrepentimiento. He pecado contra Dios. Esto fue lo primero que dijo. Podía haber dicho, he pecado con Betsabé, he pecado con Urías, pero dijo, he pecado contra Dios. Claro que también pecó con lo demás. Pero esto es lo que produce el pecado en el creyente, un dolor profundo por haber pecado contra Dios. Yo así me di cuenta que ya era salvo. Tenía 2 o 3 meses de haberme convertido y volví a mentir. Y me dolió haber pecado contra Dios. Yo me sentía miserable. Estaba en mi escritorio porque llegando me había preguntado la jefa, era una señora grande, creo que se llamaba Claudia, y le digo, me preguntó, ¿ya acabaste el trabajo que te encargué? Sí, ya está acabado. Pero yo pensaba sacarlo en 10, 15 minutos, ¿verdad? No estaba acabado. Faltaban 10 o 15 minutos. Mentí. Y llego al escritorio y le digo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mentí? Llanto por el pecado. Pero llanto por haberlo ofendido. Perdóname, Señor, y dame la gracia de enfrentar con la verdad y ya no volver a mentir. Pero no quedaron las cosas así. Ahí me di cuenta. Yo no sabía de la restitución del daño que habla la Biblia. Yo no lo sabía, pero el Espíritu me movió a pedirle perdón también a la señora esta. Y le dije, oye, Claudia, perdóname porque pequé contra Dios, pero también pequé contra ti. No he acabado el trabajo. Pero te prometo que ahorita lo acabo y te lo entrego. Sí, Memo, pero nadie hace eso. Te perdono, pero nadie hace eso. Ahí me di cuenta que ahora era una nueva persona. El Espíritu nos mueve hacia eso. Hay un dolor por haber pecado contra la santidad de Dios. Esto es la naturaleza de este llanto bendecido. Pero también, ¿cuál es el resultado de este tipo de llanto? Es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento que lleva a la salvación. Un verdadero arrepentimiento. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero a un remordimiento como el que vemos en el caso de Judas. Judas fue y vendió a Jesús para entregarlo a los sacerdotes y fariseos por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Y que estaba profetizado también. Y este hombre, Judas, no llegó en arrepentimiento con Dios. No le pidió que perdonara su crimen, su maldad. No fue en arrepentimiento con Jesús haber entregado a un inocente. Fue y se ahorcó. Así es el remordimiento. Llega un momento en donde no lo aguantas. Supe de un caso lamentable, no quiero dar muchos detalles al respecto, pero el cuate se llamaba, no se crean. Cayó en una situación terrible, durante 20 años había vivido en inmoralidad sexual, fue descubierto, fue metido a prisión. Yo no vi ningún arrepentimiento. Que le pidiera perdón a la gente, que le pidiera perdón a los que ofendió, que le pidiera perdón a Dios, pues solamente Él sabe, ¿verdad? Pero yo no vi que le pidiera arrepentimiento, perdón a la gente. De repente me llega la esquela que había fallecido. Eso me llegó hace como 3 meses. Murió. Llega un momento en el cuerpo que hay tal angustia que te descompones. Te descompones. Acá hablamos de un verdadero arrepentimiento como el que tuvo Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. Imagínate cómo se sintió.
El Señor le dice, Pedro, me vas a negar. Y Pedro, tan humilde como era, no, hombre, Señor, te podrán negar todos los demás, pero yo nunca. Pedro, me vas a negar. Y 3 veces. No una, 3 veces. Y de repente, cuando están juzgando a Jesús, una persona le dice, tú eres de ellos. No, yo ni lo conozco. Y luego otra persona que estaba por ahí, no, tú también eres de ellos. No sé quién sea. No, tú también eres de ellos porque hablas como ellos. Y empezó a blasfemar y a decir que no lo conocía. Y de repente escuchó el canto, yo creo que más terrible que había escuchado en su vida. El gallo cantó y volteó a Jesús. Jesús lo estaba viendo. No fue a ahorcarse. Reconoció su miseria. Mira, cuando vemos este tipo de escenas y Dios nos la presenta con tantos detalles, no es tanto la escena de Pedro, no es tanto la escena de Saúl, no es tanto la escena del malvado rey Acab, es la escena del corazón humano, tu corazón y el mío. Así somos. Sin Dios, así somos. Sin Dios cometemos los mismos pecados. Sin Dios tenemos los mismos anhelos, las mismas pasiones que nos llevan a conducir, que nos conducen a vivir en ese tipo de pecados. Tenía todo para haberse quitado la vida, pero se sintió miserable y lloró su miseria. Esa es la miseria que lleva al arrepentimiento. Qué ruin fui, negué a mi Dios, porque él sabía que era Dios. ¿Recuerdan cuando preguntó el Señor Jesús, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces Pedro les dijo, o entre los apóstoles, ¿verdad? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, o Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Lo declaró. Ahora imagínate su dolor, su miseria, su llanto, todo lo que estaba envuelto en ese llanto. Negué a Dios mismo, y 3 veces. Pero el Señor lo perdonó, porque llegó con un corazón así, en llanto, en humillación total. Señor, te necesito. Y claro, no se quedó ahí Pedro. Fue el titán del Evangelio, precisamente porque actuó correctamente, Dios lo perdonó y pudo obrar en su vida de una manera natural, habiendo quitado el estorbo. ¿Cuál era el estorbo? El orgullo. ¿Cuál era el estorbo de Moisés? Quiso arreglar las cosas a su manera y mató a un egipcio. Y tuvo que huir porque se había descubierto su crimen. Hasta después de 40 años, que era un pastor de ovejas, habiendo sido de la realeza de Egipto, como un pastor de ovejas, entonces Dios lo escogió para llevar a cabo su obra en alguien que ya había sido tratado el orgullo. El orgullo es tremendo. Somos tremendamente orgullosos. Imagínate que a Dios le llevó 40 años para tratar con Moisés. Yo ya llevo 43 años en Cristo. Espero que todavía tenga esperanza. ¿Me equivoqué? Más o menos por ahí vamos, ¿verdad? Acabamos de cumplir 43 de casados, ¿no? Sí, al poquito de habernos casado fue que me convertí. 43 años de haber conocido al Señor. No, yo doy gloria a Dios por eso, por haberlo conocido tan joven, y haber visto ese resultado, porque créanme, esta es la bienaventuranza, es el mejor estilo de vida que tú puedes experimentar aquí en la tierra. Y aquí tenemos
ese tipo de llanto, ese tipo de arrepentimiento. Es el tipo de llanto que produjo en Pedro el arrepentimiento genuino, que lo llevó a la confesión, a confesar su pecado. Lo reconoció y lo confesó. Lo llevó a esa confesión. Lo llevó a apartarse del pecado. Nunca más volvió a negar al Señor. Y de hecho, murió por el nombre de Cristo. Según cuenta la tradición, pidió que, porque lo crucificaron como a Cristo, y pidió que lo crucificaran de cabeza para no morir como su Señor. Murió por el nombre de Cristo. Se apartó del pecado y se volvió completamente a Dios. Este es el arrepentimiento correcto. Hay una confesión sincera del pecado, de nuestra condición caída. Hay un abandono del pecado. Ya no voy a vivir en este estilo de vida que yo llevaba. Ahora me quiero volver a ti, Señor. Entonces, nos pone su Espíritu que nos capacita para hacerlo. ¿Entendemos los pasos? Confesión, apartarse del mal o arrepentimiento, volverse a Dios. ¿Qué es lo que dice en Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es lo que te limpia con la sangre de Cristo y te hace perfecto ante Dios. Te reconcilia con Dios. Bienaventurados los que lloran. Pero ¿sabes una cosa? Es importante recalcar lo siguiente. Este no es un arrepentimiento momentáneo, pasajero. Es un proceso en la vida cristiana, un proceso de crecimiento constante. No es nada más una tristeza para convertirme. No es solamente un dolor para la conversión, sino es para la vida diaria. En todo momento manifiestas tu vida en arrepentimiento. El apóstol Pablo lo comenta ahí en Hechos capítulo 26 y es del versículo, no aparece en las pantallas, pero ahorita se los voy a leer. Es el 18 en adelante, o del 19, ahorita se los leo. Dice lo siguiente. El 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, es un caminar en esta condición, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora mi estilo de vida manifiesta lo genuino de mi arrepentimiento. ¿Sí? Es un proceso diario, es algo que manifiesto diario a través de mis acciones. Entonces, este es el resultado de este tipo de llanto, de este tipo de lamento, un verdadero arrepentimiento. Pero entonces también tenemos una promesa gloriosa. ¿Cuál es esa promesa? Una consolación divina, una verdadera consolación, consolación divina. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿De dónde viene esa consolación? Es una consolación que tiene que ver con el perdón. ¿No te ha pasado que de repente cometiste algo y vas y arreglas las cuentas con la persona que ofendiste y sientes un consuelo tremendo por haber hecho las paces con esa persona? Acá es paces con Dios. Una verdadera consolación. Dios no solamente confronta, también restaura. Vamos a leer ahí en Isaías capítulo 40, versículos 1 y 2, si fueras tan amable. 40. Ay, perdón, me equivoqué, es que creí que tenían los micrófonos acá. Perdón, Claudita, ¿podrías leer Isaías 40, versículos 1 y 2?
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, consolaos. Ya las cuentas están arregladas. Ya hay solución. Entonces, ese es el primer punto. Recibo un consuelo por ese perdón, pero también recibo un consuelo por su salvación. Se generó la solución de un conflicto eterno que yo tenía con Dios. Ahora puedo estar seguro en ese perdón. Puedo estar seguro por su amor en ese perdón. Puedo estar seguro porque me mostró su amor al grado infinito de haber dado su vida en la cruz por mis pecados. Que yo recibo ese perdón. Y se cumple lo que la palabra de Dios dice. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tan solo con creerle me da el perdón. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Al creerle me da ese perdón. Y al ser perdonado me da un consuelo inexplicable. Es un consuelo también en el estilo presente. ¿Por qué? Porque viene una paz que al menos yo nunca en mi vida había experimentado. Y según lo he oído de muchos testimonios, así ha sido también siempre. Una paz que nunca antes habíamos experimentado. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estoy en paz contigo, Señor. Todo está bien. Con mi Dios ya todo está bien. Cristo lo realizó de manera completa. Ya tengo paz con Dios. Me puedo acercar con Dios. Yo recuerdo en mi época de estudiante, era tan brillante que pasabas mis materias de panzazo y me iba a volar como 1 o 2 materias en ese grado. Estaba yo en básicos, allá le llamamos secundaria. Yo pensaba que me iba a volar 2 materias. Y tenía temor de que mi padre se enterara. Tenía temor de acercarme a mi papá. Había algo en mí que mi única responsabilidad, que era estudiar, mi única responsabilidad, tenía mi cama siempre tendida, mi ropa siempre estaba lavada, siempre planchada, mi comida siempre estaba servida, calientita, mi mamá nos ponía las tortillas ahí recién recalentadas. Todo estaba hecho, todo lo tenía en la boca. Mi única responsabilidad era estudiar. Y me iba a volar 2 materias, no quería ni ver a mi papá. Pero entonces entendí una probadita de lo que es la gracia. Les digo una probadita porque no tienen manera de dimensión, porque la gracia todo es en integridad, en verdad, en amor, en paz, en santidad, etc. Acá fue todo en chuecuras y en cosas malas, ¿verdad? Llega el maestro y nos dice, el maestro de la clase, el profesor de la clase, señores, la Secretaría de Educación Pública nos ha presionado porque hay mucha gente que viene atrás y tenemos que dejar estos lugares y entonces tengo que hacer un prorrateo de las calificaciones y mejorarlos para que todos se vayan, para que todos sigan. Entonces cuando dice Guillermo López Ornelas, limpio. Limpio. Fue quitado lo que yo pensaba, lo que no me permitía acercarme a mi papá. Y fui limpio por pura gracia, porque no hice nada para eso, ni siquiera presenté el extraordinario. Y entonces ya llegué con mi papá, con confianza. Jefe, este es tu pupilo, este es tu hijo.
Vergüenza me debería de dar, ¿verdad? En esa forma, pero así era. Así pasa con Dios. En el pecado, no te puedes acercar a Él. No hay confianza. No sabes en qué momento te va a caer algún juicio y bien merecido. No sabes. Pero no hay paz con Dios. Así lo dice en Isaías 57. Pero los impíos son como el mar en tempestad, versículo 11, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. ¿Cómo puedes ser feliz si no tienes paz? Por eso esta bienaventuranza nos da el consuelo de una paz con Dios por haber sido arreglado el pecado. Nos da el gozo de tener la libertad de acercarnos a Él. Nos da el gozo de tener la presencia de su Espíritu que me permite ser nuevo cada día. Me regocija en ver cómo está restaurando mis relaciones, mi corazón, mi vida. He sido restaurado, regenerado y renovado. Leamos lo que dice, si vas tan amable, Yorgos, en Salmos 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud de gozo. Delicias en esa comunión, para siempre. Por eso busco cultivar esta comunión. Todos los días busco esta comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la obediencia. Pero todo esto lo produce el Espíritu en mí. Claro, no significa que tú no tengas voluntad. Claro, tú muestras tu voluntad al querer hacer su voluntad, pero necesitas el poder de Dios para tener victoria y la experimentas día con día. En el presente hay paz, hay gozo, hay una completa restauración, pero también en el futuro. Hay un abandono total del pecado y el dolor. Un día esto quedará en la historia, ya no existirá más. Vamos a leer 2 versículos. Si puedes estar Claudita, en 2 de Tesalonicenses 2:16 y don Yorgos Apocalipsis 21:4. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Nos dio consolación eterna, ¿sí? Por ese perdón y esa salvación que son eternos. De modo que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, un consuelo eterno. Y dice en Apocalipsis 21:4, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ya no habrá muerte, ya no habrá llanto. ¿Por qué ocurre esto? La muerte se generó con el pecado. No existía la muerte. Adán y Eva pecaron, ahí empezó la muerte. Y se arruinó todo lo perfecto que Dios había hecho. Y Él vino a solucionar este conflicto. ¿Y por qué se arruinó eso? Porque Dios hizo al hombre con un libre albedrío. Porque esto da lugar al amor. Si no le hubiera dado un libre albedrío, no hubiera existido una relación de amor con Dios. Pero en su libre albedrío decidieron hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Esto es el pecado. Ya no va a existir más el pecado. Porque allá vamos a estar haciendo completamente la voluntad de Dios. Allá los ángeles hacen la voluntad de Dios. Dice, bienaventurados sus ángeles. Es el Salmo 119, versículo, creo que es el 20. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Obedeciendo a la voz de su precepto.
Los ángeles hacen la voluntad de Dios. Allá vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Ya no va a haber más pecado. Aquí todavía teniendo esta naturaleza caída, pues sí cometemos errores y volvemos a pecar, pero acudimos a Dios para que nos libere del pecado, que nos perdone. Así lo dice en su palabra. Seguimos en esta condición caída. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesito ese perdón, pero también acudo en oración para pedirle la fortaleza para liberarme de ese pecado y así voy creciendo en santidad hasta que lleguemos al cielo. Pero es un crecimiento constante, un arrepentimiento constante, pero un genuino arrepentimiento. Este gozo lo produce el Señor. Entonces, podríamos ver estas aplicaciones prácticas para nuestra vida diaria. ¿Tu pecado te duele por haber ofendido a Dios? ¿O simplemente te duele por las consecuencias que puedan generar? Sí, todo pecado tiene consecuencias, pero lo más doloroso para el creyente es haberlo ofendido, haber ofendido la santidad de Dios. ¿Estás viviendo en la consolación del perdón divino? ¿Agradeces que ese sacrificio fue completo y perfecto para salvarnos completa y perfectamente y eternamente? Porque el mundo te dice, mira, tienes que evitar el llanto. Y Cristo te dice todo lo contrario. Llora correctamente y vas a ser verdaderamente feliz. Lamenta el pecado. Clama a Dios por su perdón y serás verdaderamente feliz. Serás bienaventurado. Entenderás la verdadera salvación y clamarás a Dios para que te mantenga en ella, en su perfecta salvación. Esto es lo que debemos aprender. El camino a la consolación pasa siempre por el arrepentimiento, pero el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento que es según Dios, que es arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Había un jovencito, ya adolescente, que pues tenía las inquietudes de todo adolescente y pues de repente necesitaba dinero para salir con la novia o con los amigos y no tenía lo suficiente con lo que le daban cada mes, así es que llegaba y de repente sustraía del dinero de su papá. ¿Sabes cómo se llama eso? Robar. ¿Sabes cómo quiere el hombre que le digas a eso? Es una enfermedad, se llama cleptomanía. No, es robo. Para Dios es robo. Y robaba. Lo descubrió su papá. Y le dolió profundamente que lo hubiera descubierto. No por lo que hizo, sino porque lo descubrió. El papá lo disciplinó y él pues aguantó esa disciplina. Y al poco tiempo volvió a cometer el mismo error. Y lo volvió a descubrir su papá. Y él llega llorando con su padre y le dice, papá, me duele haberlo hecho de nuevo, pero más me duele haberte ofendido a ti. Y el papá le dijo, ahora comprendo cuál es tu tristeza y también vas a conocer, después de disciplinarte, cuál va a ser mi consuelo. Y es así como nosotros podemos ver también en nuestra relación con Dios, que cuando nos dolemos por haber pecado contra Dios, recibimos su perdón, nos da el consuelo que necesitamos y nos sigue cambiando y llevando a su imagen. Y cada vez que nos da una probadita más de lo que es esta bienaventuranza, despierta nuestro apetito para seguir aprendiendo de Él y obedeciéndolo, para tener toda esta bienaventuranza y las que vienen como una propiedad de nuestra vida, como una realidad de nuestra vida como creyentes y poder experimentar que sí, que así es.
sumamente feliz el que obedece a Dios en cada uno de estos conceptos, en cada uno de estos principios. Y no solamente recibiremos el consuelo, sino también el perdón, también la salvación. La salvación en el sentido eterno, ¿sí? Salvación tiene que ver salvado de un infierno eterno, salvado de la esclavitud del pecado en la que vivía y salvado en que ya no tendré ninguna relación con el pecado cuando esté en la gloria, ¿sí? Estos tres tiempos de la salvación tenemos que aprender para poder entender cuándo se refiere cada uno de ellos en la Biblia. Pero Él ya nos dio la garantía completa. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice en Filipenses 1:6. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, cuántas gracias te damos porque sí, vemos que no hay nada que nosotros en nuestro propio esfuerzo podamos lograr. Que estamos profundamente necesitados de ti desde la salvación hasta la perfección que tú vas a lograr en nosotros hasta el día de Jesucristo. En todo necesitamos depender de ti y agradecemos que en tu palabra misma nos lo dices. Tú nos dices que tú eres la vid y nosotros esos pámpanos que separados de ti nada podemos hacer. Que debemos permanecer en ti y tú en nosotros, porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias Dios, te pedimos que esto nos mueva a examinar nuestros corazones, para ver si hay algo que está perturbando el poder experimentar esta bienaventuranza. Permítenos estar claros, Señor, en esto que es tan esencial como lo es tu gloriosa salvación. Darnos cuenta que solamente llegando con una bancarrota espiritual, como pobres en espíritu, podemos tener el reino de los cielos, la entrada a la eternidad, tu perdón genuino. Porque es hasta que nos sentimos así, que lloramos y venimos a un verdadero arrepentimiento que genera en nuestros corazones la limpieza de nuestros pecados con la sangre de Jesucristo y la segura salvación gracias a Él. Así es que, Padre, te pedimos que nos sigas alentando en este crecimiento de tu palabra, de tu conocimiento, y que nos des la gracia de cuando nos abras la puerta de compartirlo con otras personas, poderlo hacer de la manera correcta. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Yo quería realizar la Cena del Señor el próximo domingo, entonces para que lo tengan presente. Y yo quisiera tener la kermés que hacemos año con año para dentro de 15 días. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. No sé en cuánto esté ahorita la entrada a la montaña. Lo que yo necesito es hacer una lista y con esa lista pues ya podríamos ver cuántos son los que van a asistir. Igual y con los que tienen acción en la montaña se cubre. Se cubre en el sentido de que no habría que hacer la lista, o hacemos la lista y ya les comentaré la próxima semana cuánto está ahorita la entrada a la montaña. Creo que sigue en 20 el parqueo, ¿no? El parqueo en 20, sí. En 20. Sí. Ajá. Sábado 25 sería, ¿verdad? Sí, sería el sábado 25. ¿Sobre qué es? Soy nuevo acá. No te preocupes, pero quedas invitado, claro. Hacemos una especie de como que